CXO Community. Presentándolos un amplio currículum, por eso me va a tomar un poco más de unos minutos. Mónica Alcíbar, y ya sea el chiste, Mónica como dijimos que de izquierda a derecha, pero está claro que no. Está claro. No, porque estaba de izquierda a derecha, es una tontería mía. Es directora general de Informática e Innovación Tecnológica en el Ministerio de Trabajo. Es ingeniera en sistemas, con orientación de Ciencias de la Información, Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Tiene un posgrado de especialización en Ingeniería en Software, Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad del KS. MBA otorgado por ADM, International Business School, UNIR, Universidad Internacional de La Rioja. La directora de Informática e Innovación. Su experiencia laboral se desarrolla en Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Economía de la Nación, Bolsa de Comercio, Centro de Cómputo de Tandil, y tiene amplia experiencia docente como titular en informática en temas de desarrollo, aplicación y programación. Es la primera vez que nos acompaña en una jornada de CXO, así que démosle un aplauso. A Eduardo no hay que hacer el aplauso porque ya está acostumbrado, digamos, a venir, pero igualmente Eduardo tiene una amplia trayectoria, ya estuvo en varios años, creo que 3-4 veces en los últimos 2 años. Es cofundador y organizador de los Congresos Internacionales de Biometría de la República Argentina, CIBRA, que se realizan anualmente desde el 2006 a la fecha. Ha sido subsecretario de Tecnología y Gestión de Secretaría de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno Federal de la República Argentina, desde la cual condujo los órganos de rectores de la Administración Pública Nacional en materia de contrataciones públicas, la Oficina Nacional de Contrataciones y en materia de TICs, la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información, ONTI. Creador, entre otras iniciativas, del Programa Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas de Información, Ciberseguridad, del Programa de Software Público, de los Congresos Internacionales de Biometría que se realizan cada año en Buenos Aires y convocan un gran sinnúmero de expertos. Ha sido miembro de los comités ejecutivos de los programas Conectar Igualdad, Argentina Conectada, ocupó sucesivamente los cargos de Director General de Gestión Informática del Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Es miembro del Consejo Profesional de Ciencias e Informática de la Provincia de Buenos Aires y ha representado a nuestro país en numerosos eventos internacionales tales como Biometrics Consortium Conference y el CLAD. Autor de numerosas publicaciones, etcétera, etcétera. Redujo un poco, Eduardo. Perdón por el... Sí. Bien. Voy a intentar que cumplan con el horario. ¿Sí? Voy a intentar que el programa se te pasen los minutos. Mónica, tenés ahí a disposición, yo te paso el PowerPoint, o bien, si lo querés manejar vos, que está acá, pon este paso para adelante y este se punteo atrás. Lo que necesiten, acá estoy. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias ante todo a todos los que han estado todavía presentes, así que bueno, voy a tratar de ser breve en honor a que todavía, digamos, continúan estando en esta charla y en este espacio de reflexión. Quería también agradecer a los organizadores por haberme invitado. Cuando estuve preparando la charla pensaba exactamente cómo enfocarla y se me ocurría que lo más interesante quizás era un poco la visión, digamos, que yo pudiera tener de ser un responsable de sistemas, un CEO, un conductor, digamos, de un área, del sector público, del área de tecnología. Me parecía que ese enfoque era como el más adecuado para charlar acá y contar quizás algunas experiencias, algunas cosas puntuales que también se han ido dando. Y el otro punto es algunas reflexiones que pueden, digamos, no ser del todo por ahí aceptadas o demás, pero son cosas que yo he ido concluyendo con el paso del tiempo. En realidad yo hace 9 años que estoy a cargo de un área de sistemas y quería contar brevemente el inicio. Yo entré en el año 2003 en el Ministerio de Trabajo como a cargo de la Dirección de Sistemas, pero yo ya trabajaba en el Ministerio desde el año 98. Soy una rara clase, digamos, de consultor. En ese momento era una consultora y decidí entrar al sector público sin tener absolutamente ni idea de lo que era el sector público. De hecho, yo había trabajado en una bolsa de comercio, una bolsa de comercio de Mar del Plata, y hacía sistemas y bueno, había viajado por el país, pero no tenía ni idea de lo que era el sector público. Entré simplemente, digamos, se me ocurrió que bueno,
podía ser, y bueno, después con los años fui comprendiendo la lógica, la cultura de lo que es el Estado, y en realidad lo que podríamos llamar de un CEO en tecnología en el Estado es un agente de cambio, digamos. Creo que eso es lo que más resume y puede llegar a dar una idea de qué tareas tiene que hacer un CEO en la administración pública. Quería plantear este interrogante, en realidad es un chiste, o sea, en el Estado realmente es complicado trabajar en tecnología. Si es complicado trabajar en tecnología tiene doble complicación. ¿Por qué? Porque el impacto del trabajo es muy alto. Entonces, si es alto en la parte privada, en el Estado es absolutamente alto. Uno de los puntos acá a tener en cuenta es que en general los organismos, sobre todo los que somos ministerios, que también hay una diferencia entre lo que no es ministerio y es un organismo descentralizado, un organismo recaudador, como podría ser AFIP, ANSES, ellos generalmente tienen un único objetivo, son organismos ejecutores. En cambio los ministerios, los nombres de los ministerios dan cuenta de las áreas de marketing de los ministerios, como yo lo denomino. Entonces, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tiene 3 secretarías. O sea que un CEO tiene 3 áreas de marketing que le están generando nuevas ideas todos los días. Y bueno, y en realidad los recursos son finitos y hay que tratar de gestionar 3 áreas de marketing, que generalmente también ocurre que por una cuestión jerárquica, las áreas de IT no están a la misma altura del área de marketing como pasaría en una empresa privada. Entonces, bueno, la cosa se pone como más espesa todavía. Me parece que un punto importante que fui aprendiendo, digamos, con los años, fue que en realidad el Estado, excepto la 4805, que sé que hubo 2 ingenieras de la CIGEN que nos explicaron claramente, hasta la 4805 el Estado siempre se dedicó a decirle a las áreas de IT qué tenían que hacer, pero no cómo hacerlo, qué tenían que hacer. El tema es, bueno, están marcadas las ciudades de arriba, pero no está cómo nos organizamos, si vamos en tren, en avión, en auto, caminando. Y es realmente ese el desafío del CEO, o sea, cómo organizar a toda la demanda para poder cumplir con la normativa y a su vez generar normativa interna de los cómo. Nosotros en el Ministerio de Trabajo lo encontramos con 2 claves, que es la planificación estratégica y la calidad que conlleva los procesos. Estas 2 cosas son revolucionarias. En realidad, obviamente, cuando digo lo encontramos, digo el ministro, porque el ministro comenzó a hacer planes estratégicos desde el año 2005, ya va por la 3ª versión de planes cuatrianuales, y la verdad que cuando uno tiene un apoyo político, yo siempre digo, detrás de una persona de IT hay un político, obviamente, y ese político si comprende, entiende y apoya la gestión, realmente a la gente de IT se nos hace muy fácil la vida. Yo en esto quiero decir estas palabras inicialmente porque todo lo que van a ver que hemos hecho en el Ministerio es porque el ministro ha apoyado fuertemente, él tiene un compromiso muy fuerte con la gestión y de hecho vamos por el 4º plan trianual, en realidad 3º de implementación efectiva. Me parece que un dato importante con respecto al gobierno es la 4805 de la CIGEN. A mí personalmente me alegró enormemente el día que la vi, porque dije, esta es la ruta. O sea, vamos a tratar de ir por este camino, este es el camino, tenemos que tener algún camino. Porque en realidad en el Estado, y esto lo sabe la mayoría de la gente que ha trabajado, es un lugar que básicamente te preguntan ¿dónde está escrito? ¿Quién lo dice? Y si hay alguna norma que lo apoya. Si no se dan ninguna de esas condiciones, que en general es un AND, no es un SOR, uno tiene que decir quién lo dijo, dónde está escrito, cuándo fue aprobado y si está vigente, recién se puede hacer. Entonces, en realidad con la 4805, la CIGEN realmente a las áreas de IT nos empezó a dar una herramienta que nosotros no teníamos. Así que yo quiero agradecer públicamente a la CIGEN por esta norma. Obviamente sin descuidar el tema de seguridad y el decreto de gobierno electrónico que también generó conciencia en el Estado de que los trámites debíamos sacarlo por internet, porque bueno, ya con la tecnología que tenemos hoy no podemos tener salas de espera abarrotadas esperando un número para que lo atienda un empleado público. Básicamente, como en el Ministerio
digamos, me tocó liderar el área de TI en el año 2003 y solamente éramos 40 personas, pero no quiere decir que siendo 40 personas no tengamos nada que hacer. En ese momento tocaba solamente liquidar a 2.200.000 personas, que era el programa Jefe de Hogar. O sea, la responsabilidad sigue estando, no importa si uno tiene 40, 5 o 200. Entonces, bueno, en realidad tomamos una decisión estratégica de cómo evolucionar. Hoy ya somos 200. Básicamente en la primera etapa trabajamos fuertemente con el fortalecimiento de la infraestructura, tuvimos que hacer todas obras de cableado, el centro de cómputos. Somos muy afortunados que lo pudimos hacer, tuvimos el presupuesto, tuvimos la oportunidad y el respaldo político para hacerlo, ¿no? Después hay una segunda etapa. Generalmente, si ven, esos periodos van cada 4 años, porque obviamente tienen una relación directa con digamos, el gobierno y el presidente Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. En el año 2008 comenzamos a hacer un trabajo interno fuerte de, bueno, ya teníamos con qué y nos faltaba el qué, ¿no? Entonces empezamos a relacionar y a trabajar con procesos. Ahí el ministro empezó un trabajo con el INTI y en el ministerio se comenzó a hacer el primer mapa de procesos del ministerio, que arribó a nivel macro en unos 105 procesos, después que muchísima gente pasó por sesiones agotadoras explicando lo que hacía, y finalmente alguien un día vio la luz y se vieron los 101 procesos descritos de alguna manera, y bueno, la gente comprendió que finalmente su trabajo diario participaba de un proceso, aunque él no lo supiera, el proceso era subyacente. Esto fue toda una discusión y fueron 2 años de trabajo para hacer esto. Nosotros en ese momento aprovechamos ese auge cultural dentro del ministerio y comenzamos a enlazar los sistemas, porque bueno, los sistemas también tenían una visión funcional y estanca, obviamente. Entonces, a partir de eso, que se empezaron a vislumbrar los procesos, empezamos a tener que hacer interfaces entre los sistemas, a tener que conversar de algunas cosas que eran las entidades y cómo hacíamos para homologarlas y cómo hacíamos para ver que el quill estuviera siempre guardado de una forma. O sea, lo que yo estoy diciendo puede ser muy obvio, pero no lo era cuando yo tengo mucha gente desarrollando y sin necesidad de comunicarse. No tanto inclusive desde el área de TI, sino desde el propio usuario. Nosotros llamamos el usuario destinatario, el usuario que se siente y dice, nosotros necesitamos esto, el usuario operativo, no el sponsor, porque el sponsor finalmente lo que quiere es que algo salga. Un secretario de Estado dice, bueno, quiero que este proyecto salga. Pero el sponsor dice, nosotros siempre trabajamos así, lo guardamos así al quill, nos gusta que tenga el guión. Bueno, es toda una historia comenzar a trabajar con estándares de datos, de cómo guardarlos, de las funcionalidades, de las pantallas. O sea, el tema de desarrollo es todo un tema. Nosotros en ese momento todavía no teníamos una visión de servicios, no quise que la tengamos hoy, pero en ese momento no la teníamos. Entonces, el área de TI era como un proveedor de productos aislados, inconsciente de que en realidad estaba dando servicios. En el año 2011 ya algunas cosas cambiaron dentro del ministerio. En realidad hubo algunas mejoras en condiciones laborales con respecto al área de TI, ya somos 200 en la planta, y eso empezó a, digamos, a hacerme un sentido, en mi caso particular, de la responsabilidad de tener que hacer un cambio con la cultura, acompañando por supuesto al ministro en la cuestión de planificación estratégica y de procesos, y decir, bueno, el área de TI en realidad no es un generador de productos, es un generador de servicios. A ningún usuario le interesa que yo le lleve la máquina en una caja y se la deje en un escritorio, porque no le sirve, porque la gente quiere poder entrar, trabajar, imprimir. Entonces empezamos a ver el tema de la 20.000, o sea, ya vimos que el tema de la 9.001 no nos alcanzaba, y empezamos a trabajar culturalmente dentro de la dirección. Yo recién en el break comentaba que también hacemos un trabajo fuerte con los recursos humanos, porque cuando uno está en una cultura de un ministerio, en realidad este concepto de servicios también hay que trabajar con las áreas de IT, porque las áreas de IT absorben por ósmosis la cultura del lugar. Entonces, para tratar de modificar eso y de comenzar a trabajar en servicios, hace más o menos 3 años que estamos trabajando en coaching con la gente, para que ellos entiendan que cada uno de un área de IT es un agente de cambio dentro del ministerio. Cada vez que tiene una reunión de relevamiento, cada vez que puede opinar, cada vez que va a un escritorio porque lleva una máquina, o cada vez que alguien le explica o le comenta algo,
la gente de TI tiene que poder entender exactamente cómo su trabajo diario aporta y mejora a todos, ¿no? para el beneficio último que son los ciudadanos. En el año 2012-2015, entonces les quería comentar, estamos abocados a trabajar fuertemente con el plan estratégico de la dirección de TI del Ministerio, y ya con cuestiones más que tienen que ver con el seguimiento y la administración de proyectos, porque otra de las cosas que pasó en el año 2011 fue que, en concordancia con la 4805, el ministro dictó una resolución interna para que todas las formas que tengan que ver con generar un producto dentro del ministerio o generar un nuevo servicio se hagan a través de un proyecto. Obviamente si no existe el proceso, ¿no? Una vez que ya existe el proceso, se trabaja directamente con el proceso. Bueno, esto también es revolucionario porque esto nos obliga a trabajar a la luz de los proyectos, con evaluaciones económicas, factibilidad técnica, tener que los proyectos estar registrados o ser emanados de un plan estratégico. Esto no quiere decir que sea pétreo, quiero también destacar esto, sino que es como una cuestión cultural. Bueno, si alguien previó el año anterior que iba a hacer ese proyecto, nosotros lo tenemos en cartera. Luego lo que tenemos que jugar son con las prioridades, pero no con la sorpresa, digamos, de no poder hacerlo o de no saber qué vamos a hacer el año que viene. Bueno, esto tiene que ver con la situación actual. En el Ministerio tenemos el plan estratégico del ministro, estamos actualmente con el plan estratégico de TI, y ya tenemos 4 sistemas de calidad en el Ministerio, que no son sistemas informáticos, son sistemas de los usuarios. Por ejemplo, el sistema que tiene que ver con el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, también tiene una ISO 9001, o sea, se han elegido sistemas estratégicos, procesos estratégicos del Ministerio o la red de oficinas de empleo para hacer certificación. Esto lo que ha hecho es que hoy en el Ministerio hay más o menos unos 1.500 agentes que están involucrados en algún sistema de calidad. Esto ha fortalecido también la visión de procesos. Bueno, esto es un poquito, digamos, bastante de libro, pero es el paso en el momento que estamos actualmente en el Ministerio. Estamos haciendo la definición de objetivos, estamos haciendo, digamos, la capacitación interna para que la gente por primera vez tenga los objetivos con los cuales va a trabajar el año que viene dentro de IT. Quiero decir que todo esto para la gente que no es de gobierno le debe parecer súper normal, ¿no? Para el gobierno no es absolutamente nada normal todo lo que estoy contando, muy raro. Entonces de esta manera también la gente siente cuál es su ámbito, siente cómo puede ser evaluada, que es otra de las cuestiones en el Estado, ¿no? Cuando por ahí no hay buenas condiciones laborales, finalmente se apela a la voluntad, pero la voluntad tiene un límite. En cambio, cuando uno apela al sentido profesional de la gente, eso es distinto, porque, bueno, a mí me están comunicando cuáles son mis objetivos, me van a evaluar por esto, tengo un compromiso. Bueno, en fin, hay una serie de cuestiones que hacen que la gente se comprometa más. Bueno, esto un poquito me parece que también alude a lo que recién vimos en la presentación y en las anteriores, ¿no? Con la gente de la SIGEN, con el deber hacer, con lo que realmente pasa en el día a día. En realidad, mi visión es que uno está haciendo un balance sobre lo que tiene planificado, sobre lo que sobreviene en el día a día y sobre el tema del intercambio con otros organismos. Nosotros en estos 9 años hemos tenido variadas experiencias. Hemos traído software de otros organismos, por ejemplo del INTI, que tuvo una aplicación muy interesante para la parte de sumarios administrativos. Nosotros hicimos una transferencia tecnológica, eso está desarrollado en software libre y lo implementamos en el Ministerio, ¿verdad? Muy bien. Para dar ejemplos, estamos intentando transferir el Condoc. Bueno, ya es diferente, hicimos un convenio, pero es diferente porque nosotros ya tenemos un sistema de expedientes como más amplio de funcionalidad, entonces ya ahí empieza a trabajar un poco esto que se comentaba en la mesa. ¿Cómo hacemos para tener una visión más genérica de los productos? Porque si tenemos productos muy adaptados en el Estado, a mi organismo, y no tenemos una visión de cómo podría ser la generalidad de ese producto, es difícil el intercambio. Y los clones finalmente no terminan siendo clones, sino que ya al final son primos y un día ya ni se conocen.
Entonces, y la idea original, ¿cuál era? El intercambio de datos, porque digo, me parece que detrás de esto de reusar software dentro del Estado, está también el tema de poder trabajar en procesos, en caso de, bueno, lo mencioné un poco a Eduardo, ¿no? En caso de tener algún sistema en la administración pública que pueda manejar todos los expedientes de la administración pública, sin perder, obviamente, las particulares de cada uno, pero que, bueno, Comdoc sería esto, ¿no? Poder tener el CUDAP, como llamamos nosotros, que es el número que se otorga en economía y que le otorga el Comdoc para identificar expedientes. Hoy en día ese tipo de cosas no están, entonces si uno un expediente lo ingresa por una mesa de entrada de un organismo, luego tiene que ir como rastreando ese expediente, cómo va mutando y los números distintos que va teniendo en cada organismo. Creo que eso es la próxima etapa de desafío. Yo entiendo que bueno, que gestión pública está abocada en esto y sé que hay iniciativas de muchos organismos para trabajar en los cómo vamos a trabajar dentro de la administración. Con respecto a estas cuestiones de los presupuestos, que sé que también se habló, y yo simplemente puedo hablar de la experiencia del Ministerio. El Ministerio creo que a raíz de que el ministro tomó la decisión de trabajar con planificación estratégica, el Ministerio generalmente no es que ha tenido presupuesto de sobra, obviamente, porque eso no lo tiene ningún organismo, pero sí ha podido conseguir fondos necesarios para poder hacer algunas cosas, porque me parece que como que hay del lado de economía y del lado de gestión pública, existe esta permeabilidad a que cuando se ve un plan y cuando hay una explicación, realmente uno entiende qué se va a hacer con el presupuesto. Yo creo que el verdadero problema del presupuesto pasa porque generalmente, bueno, va un número crudo, que puede ser un más o menos porcentaje que el año pasado, que el anterior, y no existen los qués como más explicados, ¿no? Me parece que los planes estratégicos también son diferentes a las metafísicas, bueno, por ahí es un poco técnico lo estoy explicando, pero las metafísicas hablan más de, bueno, vamos a hacer, no sé, vamos a hacer tanto, vamos a dar la copa de leche a tanta gente, digo, la comida o lo que fuera, en vez de explicar, bueno, cuál es el objetivo, que generalmente los objetivos responden a políticas públicas, que en esto obviamente este gobierno y el Kirchner se han encargado de resaltar cuáles son esas políticas públicas. Entonces en el Ministerio están como muy marcadas esas políticas y existe como en el plan estratégico todas las acciones que conllevan a poder consolidar ese objetivo. Me parece que desde ese lugar es como más fácil y sencillo poder obtener fondos. Digo esto porque inclusive el Ministerio tampoco es un organismo recaudador, con lo cual estamos sujetos a las decisiones obviamente del Tesoro. Quería comentar también un punto que me pareció importante, esto del software libre y demás. Nosotros en el Ministerio hemos tomado algunas estrategias durante estos años, no hemos trabajado fuertemente con software libre, tenemos algunas cuestiones hechas, pero ahora creo que nos ha llegado la hora, como a todos, y a partir de tener profesionales con mejores condiciones y muchos, estamos como más en confianza de poder abordar el tema del software libre en el Estado. Nosotros lo hemos intentado en años anteriores, lo intentamos en el 2004, lo intentamos en el 2005 y no tuvimos buenas experiencias porque, bueno, en realidad no teníamos en ese momento buenas condiciones para tener muchos profesionales que tuvieran la expertise necesaria para trabajar en esto. La curva de aprendizaje y de inducción es más grande que la de un software propietario, pero reconozco y me parece muy interesante y realmente auguro un futuro muy interesante del Estado argentino si empiezan a existir iniciativas de conjunto y sobre todo, bueno, con empresas que comiencen a ver el nicho de tener que dar soporte o consolidar software libre, digamos, de comunidades y que ese servicio se lo puedan dar al Estado. Yo creo que ahí es donde realmente muchos CEOs del Estado nos vamos a alargar de lleno, porque bueno, uno generalmente no tiene todos los recursos que necesita y cuando tiene un problema es muy difícil decirle que uno está en manos de la comunidad, que digamos, los que estamos en el tema nos parece sencillo decirle no, ya tenemos un foro, ya tiramos la pregunta, pero en cualquier momento viene la solución. O no, el desarrollador que tenemos en este momento se fue de viaje y está en un tour. Bueno, que estas cosas nos pasaron. En cambio, si uno realmente trabaja con software libre, pero tiene empresas que dan soporte, bueno, creo que
excelente, ese tipo de combinación me parece que ahí va a haber una buena relación con este tipo de software. Bueno, una de las condiciones para dar la charla me pidieron algunos éxitos, casos de éxitos. Yo puse algunos y variados, puse algunos que tenían que ver con lo interno y algunos que tienen que ver con lo externo. Me parece que, por ejemplo, el de telefonía IP puede parecer sencillo, digamos, o no muy relevante para el ciudadano, es verdad, pero bueno, internamente fue un desafío porque nosotros hicimos un cambio de un viernes para un lunes y bajamos 2.000 teléfonos y subimos 2.000 teléfonos con el ministro, la secretaria. No murió nadie en ese momento, así que pensamos que después de 1 año y medio ese proyecto fue exitoso, porque yo lo guardo en el corazón como un éxito. Y después, bueno, el CECLO, creo que, bueno, ojalá que nadie de ustedes tenga que ir al CECLO como usuario. El CECLO es el servicio de conciliación obligatoria cuando realmente existe un conflicto individual, ¿no? Un conflicto entre empleador y empleado. Bueno, ahí sacamos muchísimos trámites a internet, existe un portal de abogados, tenemos un web service con el Colegio de Abogados de Capital, con lo cual nosotros, los 40.000 abogados, digamos, están administrados por el sistema y son validados contra el colegio directamente, así que digamos, creo que es un buen servicio, nosotros estamos muy contentos. Ahí, como todo, digamos, ese servicio colapsó en un momento, estábamos en los noticieros, llegamos a estar con ese servicio, por supuesto por malo, había cuadras y cuadras de gente esperando, un fastidio tremendo. Bueno, a partir de ahí, yo digo, grandes problemas, grandes soluciones, y bueno, pudimos empezar en el año 2007 con un trabajo muy fuerte, un agente de cambio, porque obviamente los empleados del CECLO decían, no, nosotros no vamos a poner los trámites en internet, qué barbaridad, será abogado, que entra, no será. Bueno, toda una serie de dudas en el empleado público que generalmente resiste estos cambios, ¿no? Empleo, el portal de oficinas de empleo, hoy es un sistema que está soportado en el Ministerio y está funcionando en unas 350 oficinas de todo el país, con los problemas de conectividad que existen. Quiero destacar esto en todo el territorio, pero bueno, quizás en algún momento esto pueda ser solucionado. Yo tengo mucha fe en el proyecto Argentina Conecta, creo que va a ser la solución porque nosotros las 350 oficinas las tenemos en municipios y bueno, no todos los municipios tienen una buena conexión de ancho de banda. Es más, hay pueblos muy pequeños que generalmente son los que más necesitan de estas oficinas y es donde generalmente tenemos más problemas de conectividad. Y bueno, el tema de firma digital, nosotros somos autoridad de registro de la ONTI y hace 4 años que ya tenemos formularios con firma digital dentro del Ministerio y son generalmente de trámites internos. Mónica, necesito pasarle la posta a Caché. 2 minutos. Sí, ¿cómo no? 2 minutos. Porque yo lo veo a Eduardo que me dice, tienen una basta, parece. Estos son los desafíos con los que nos vamos a enfrentar. Me parece que de estos, los más delicados siguen siendo el expediente electrónico y la gestión de entidades entre organismos. El expediente electrónico, bueno, ya saben, digamos, no sé cuántos abogados hay acá, pero bueno, mis respetos para los abogados. Yo en el ministerio he optado por una cuestión, me he hecho amiga de una abogada que le gusta la tecnología y luego ella habla con el resto de los abogados para yo no tener tanta confrontación. Y con respecto a las entidades que, como llamamos nosotros, es bueno, un viejo proyecto de empezar a trabajar dentro del Estado y también dentro del organismo, obviamente, que ese ya es nuestro próximo desafío, trabajar con las entidades y poner de acuerdo, en el caso del Ministerio, el Ministerio es un organismo que tiene 4.000 usuarios, 4.000 empleados, poner de acuerdo, digamos, y decir, bueno, voy a tener un solo sistema de gestión de proveedores, voy a tener un sistema que gestione los sindicatos, voy diciendo entidades propias dentro del Ministerio, y además voy a tener un solo sistema de gestión de sindicatos para toda la APN, porque bueno, hay una sola Dirección Nacional de Sindicatos y está en el Ministerio del Trabajo. Bueno, este tipo de cosas todavía no están como muy evolucionadas dentro del Estado. Último minuto.
me puse a pensar qué habilidades tenía que tener un CEO en el Estado, por si alguien quería entrar al Estado y que no pudiera. Creo que de todas estas, la que más importa es la paciencia. Y obviamente la suerte, obviamente. Pero hay que tener mucha suerte porque aquí está. Pero la paciencia, si uno tiene paciencia, las cosas un día suceden y es muy reconfortable. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Siempre es un placer compartir este tipo de ámbito y mucho más compartir un panel con una persona como Mónica, a la cual respeto mucho y le tengo mucho afecto por las distintas posiciones que nos han cruzado en muchos años y que yo la pongo siempre también como uno de los ejemplos o modelos, sin nombrarla siempre, digo, conozco una CEO muy bonita, pero que da como ejemplo para mostrar cuando uno trata de hablar de qué es un CEO en la administración pública, cómo debe comportarse, cómo afecta eso a la organización, cómo afecta a la organización pública y los pros y los contras que hay en una carrera dentro de la administración pública. Si bien ha habido un montón de elementos y convenios de trabajo que generan estas supuestas carreras en la administración pública, y digo supuestas porque yo no las comparto, para mí no existe la carrera como tal, sino que existen siempre estatutos de salvaguarda de derechos de pertenencia de por vida, creando en vez de los ministerios, ministerio. Le da derechos a cada uno de los empleados a aferrarse a una silla, a aferrarse a un escritorio, a aferrarse a una computadora, a su tachito de residuos y a su perchero. Cuando vos querés mover una oficina, querés hacer una reforma y decís, bueno, esto ahora vamos a cambiar de lugar, te das vuelta y ves que están llevándose el escritorio, si no, esto es mío. Ese tipo de cosas no hacen a la carrera dentro de la administración. Eso lo que hace es generar vicios. En el caso de las posiciones de CEO es mucho más difícil porque en realidad una de las grandes ventajas que yo creo que tiene Mónica en particular, y aprovecho hoy que te tengo al lado para decírtelo y nombrarlo con nombre y apellido, es la permanencia, pero no la permanencia únicamente del cargo, en las condiciones que mencionaba recién, sino la permanencia de un proyecto, la permanencia de un objetivo, la permanencia de tener clara cuál es la necesidad de la organización, entender cuál es el negocio de la empresa en la que estás trabajando. Entenderlo también, obviamente, por quienes deben tomar decisiones que afectan a la organización en su conjunto y no únicamente al CEO como generador de las herramientas que demanda la organización. Esos elementos son los que realmente hacen con el tiempo a que sea exitosa la gestión y que se pueda entonces hablar de políticas como son un plan estratégico, si no son simplemente títulos. Un plan estratégico, digamos, me plantean un plan estratégico, decir, no, yo hago un plan estratégico de 3 años, un trianual, pero en esos 3 años solucioné todos los problemas de la organización y ya no hay más nada que hacer. Un ejemplo claro de que no es así, bueno, insisto, con el caso de Mónica, van por la 4ª versión ejecutando el 3er plan trianual de un programa estratégico. Eso marca justamente que la evolución y la necesidad de gerenciar y de generar nuevas herramientas dentro de la gestión que coadyuven al negocio sean una necesidad permanente. En uno de los slides vos ponías al final, digamos, 2015 en adelante, digamos, la gobernabilidad y digamos, el avance permanente, la evolución constante.
Eso siempre es un círculo. Y no es un círculo vicioso, es un círculo virtuoso. Porque si pensamos que los proyectos en la administración pública, que son organismos que necesitan atender, administrar, organizar la vida de las organizaciones que de alguna manera nos afectan en cada una de las verticales de negocio que existen, si vemos a la administración pública como una corporación, tenemos distintas verticales de negocio que nos afectan a todos nosotros como ciudadanos. Pensar que los proyectos en estas organizaciones son lineales y que tienen un punto final es un gravísimo error. Es un gravísimo error. Siempre es cíclico y siempre se tiene que retroalimentar. Y cuando pensamos que ya hemos logrado el éxito de esto, tenemos que empezar a mirarlo de nuevo y ver cuáles son las necesidades y cómo debemos evolucionar para ir acompañando la demanda, para ir acompañando las necesidades, para ir acompañando el negocio, si lo quieren ver como, digamos, normalmente se lo plantea desde el sector privado. ¿Qué elementos hacen falta habitualmente para todo esto? Difíciles de lograr 9 años de gestión continua. Difíciles, son casos, pero contados con los dedos de la mano. Que además no significa, insisto, únicamente el tiempo de cuánto dura esa gestión, sino que se dé, digamos, el resto de los elementos como la decisión política, como el entendimiento por parte del uno de la organización de lo que significa evolucionar e implementar este tipo de cosas, como el conocimiento del negocio y las estrategias de llevar adelante una gestión de esas características desde el CIO que conoce las necesidades y conoce los rincones de la organización, porque también tenés que saber cómo negociar internamente, cómo llevar adelante un proceso cuando sabes que te vas a enfrentar, que el rechazo o el enfrentamiento, no el rechazo, sino el enfrentamiento al cambio que genera la incorporación de nuevos procesos, de nuevos procedimientos con herramientas tecnológicas es muy fuerte. Te tenés que negociarlos. O sea, esos elementos obviamente también tienen que ir acompañados por una cuestión económica. Pero no necesariamente cuando se inician estos proyectos hace falta tener definido el presupuesto. No es absolutamente necesario decir, bueno, tengo esto y ahora vamos a arrancar con este proyecto que va a tener esta idea y entonces tenemos que valorizarlo hoy y contar con la plata hoy. No, porque en realidad el esquema de pensar en poner, digamos, la previsión presupuestaria de la totalidad del proyecto antes del T0 no garantiza nada. Es más, puede ser contraproducente, porque muchas veces se hace esa previsión presupuestaria, no se logra realmente el compromiso de todas las partes ni el entendimiento para poder llegar al T0 de la puesta en funcionamiento real de todo el proyecto y se perdió el dinero. Y eso muchas veces también te genera la probabilidad muy alta de que te nieguen una nueva previsión presupuestaria sobre un proyecto de similares características, porque tenés que envolverlo, cambiarle el título, darle la vuelta para ver, porque si fracasó, ya con el mismo título, darle por hecho que ni lo abren, ya fracasa de nuevo porque tiene el mismo título. Ese tipo de cuestiones son para ir evaluando, para ir viendo en cada organización de acuerdo a con cuántos de todos estos elementos que les estoy mencionando realmente se cuentan. Eso va a generar una estrategia. Les voy a dar casos, a mencionar casos concretos. Vos mencionaste el COMDOC. ¿Cuánto hace que comenzó el COMDOC? 14 años, 15 años. 14, 15 años. Es uno de los pocos, le pregunto a Ricardo, porque digamos que estuvo ahí desde el nacimiento y fue uno de los que lo padeció también. Cuando nace el COMDOC, nace con una concepción muy distinta a la que hoy se tiene de COMDOC. El COMDOC es el sistema de comunicaciones documentales que, para digamos, el vulgar entender dentro de la administración pública, es el sistema de manejo de expedientes. Es mucho más que un manejo de expedientes. Maneja todas las piezas documentales de comunicación adentro de la organización.
notas, memos, resoluciones, disposiciones, cualquier tipo de acto administrativo se puede llevar mediante ese sistema. La concepción original de ese sistema, digamos, lo hubiese llevado al fracaso absoluto, porque la intención primaria era decir, tengo un único sistema y lo tengo concentrado y lo administro únicamente yo. Entonces, ningún organismo va a tener potestad de administración o de tomar algún tipo de decisión sobre este sistema. ¿A alguien se le ocurriría hoy plantear un proyecto en esas condiciones? A nadie. La concepción cuando nació era esa. Gracias a Dios evolucionó. Y el que hace 15 años que nació no significa que hace 15 años que se creó y quedó tal cual como se generó. Evolucionó. Evolucionó, hoy va por la versión 3, hoy tiene la posibilidad de incorporarle realmente las piezas documentales en formato digital por medios electrónicos, tiene la posibilidad de firmar digitalmente los procedimientos y cada uno de los actos que se llevan adelante dentro del sistema, y siguió evolucionando y siguió creciendo y se propagó en la administración pública y fuera de ella, en organizaciones que le dieron la utilidad real y con una estrategia de realmente convertirlo en una herramienta de gestión. Lamentablemente todavía no está en la totalidad. Pero le voy a contar una anécdota en una organización cuando llego y pregunto cuántas carátulas, o sea, armar un expediente, hay que caratularlo, pues se le pone la carátula básicamente la primera página de cartón con el número que identifica a ese bodoque de papel que va a seguir el trámite que le corresponda. Entonces, me junto con el director de despacho, que es el responsable de la mesa general de entrada, y le digo, decime, ¿cuántos expedientes se caratulan en esta organización? Y me dice, alrededor de 500. Digo, ¿por día? No, por año. Una organización pública, ¿no? Y no estamos hablando de una chiquita. 500 de expedientes por año, no existía ningún control de seguimiento de nada. Implementar el COMDOC en una organización en esas condiciones no fue un desafío. Fue directamente, era Troya, porque era prácticamente imposible entrarle a la organización en esas condiciones. Hoy yo creo que si a esa organización van y le dicen que le van a sacar el COMDOC, este mismo director de despacho, que es el que estaba en ese momento, se atrinchera y no deja pasar a nadie. ¿Por qué? Porque además el esquema de implementar el sistema fue justamente una de las cosas que también fueron evolucionando, lamentablemente no en todos los casos, pero sí en muchas organizaciones sobre la visión del área de sistemas. ¿Por qué digo esto? En la década de los 80, y más atrás peor, todavía se veía a los centros de cómputo como el Olimpo. Ahí hay gente que hace cosas extrañas y que tienen ellos únicamente el control de eso. A mí me echaron de un centro de cómputo que me puse en la puerta con una ProPrinter XL, para no parecer una idea de cuándo fue, hice un banner y decía en la puerta, bienvenidos al Olimpo. Pero cosas, digamos, realmente que gracias a Dios fueron evolucionando, y entonces en vez de ser el centro de cómputos, el dueño de la información, el único en potestad de administrarla y el único con conocimiento de manejarla, eso fue evolucionando y en algunas organizaciones empezó a entender que la tecnología es una herramienta. Y es una herramienta que la tiene que usar el que la necesita, no el área de informática. El área de informática la genera. Entonces, es la estrategia de entregarle al usuario y hacer dueño al usuario, que sienta realmente la propiedad de esa herramienta, es la que también les va a dar un grado más de certeza de garantía de éxito de ese proyecto. Dejarlo como un proyecto del centro de cómputo y pensar que el usuario es un imbécil, que lo único que tiene que hacer es usar la herramienta acorde a lo que desde el área de sistemas se cree que necesita la organización,
al fracaso sin lugar a dudas. O sea, el día que vos te vas de la organización, eso debe de funcionar. Dalo por hecho. Entonces, tiene que ser realmente una generación de demanda genuina. Y para eso, insisto, hay que conocer el negocio desde adentro. Lo otro que yo creo que en el área de gobierno se debe tener muy en claro es que si vos tomás el puesto de gerente de sistema, director general, subsecretario, lo que te toque en suerte, jefe de departamento, responsable de área, porque todavía no estamos unificados, así que tenés de todo lo que dije y de todo. ¿Tá? Me ha tocado trabajar en organizaciones donde todavía había ascensores manuales y el ascensorista, y el ascensorista tenía más poder que yo como responsable del sistema. Él podía decidir si me llevaba o no me llevaba. Yo no. No podía decidir absolutamente nada en la organización. Y terminaba siendo un helpdesk donde tenía que salir corriendo a las 9 de la noche y tenía que mantener a alguien de guardia por si alguna secretaria de algún alto funcionario se le había trabado una hoja en la impresora o se le había terminado el tóner. Esa era la relevancia del área de sistema. Con lo cual no es ni un área de sistema, ni es el responsable de sistema, no es nada, eso no existe. Una organización que todavía mantenga esa visión de lo que significa el área de sistema no se merece llamar ni organización. ¿Está? Entonces, en todo este esquema, con todas los diferentes sabores que se puede tener para decir este es el CIO de esta organización, si el que va a tomar ese cargo lo va a tomar pensando en que es un empleo más, lo va a tomar pensando únicamente si le conviene la remuneración que va a tener por esa posición, si lo va a tomar pensando en, y bueno, ¿cuánto le queda a esta gestión? Son 4 años, y dentro de 4 años entonces veré después qué hago, pero estos 4 años me quedo acá. Lo siento mucho por esa organización. Lo siento mucho por esa organización. Porque la verdad que la falta de compromiso no va a lograr que muchos de los condimentos que yo les mencioné realmente se puedan llevar adelante ni se encuentren. Porque no es que vos vas a entrar a un organismo y todos estos condimentos vas a abrir los cajones y los vas a encontrar. Tenés que salir a buscarlos. Esa también es una misión del CIO. Salir a buscarlos. Encontrar estos condimentos. Encontrar en los sectores usuarios quienes realmente también estén comprometidos con la organización. Quienes entiendan realmente el negocio para que puedan colaborar y generar una mesa de trabajo multidisciplinaria, aunque muchas veces se terminen transformando o las primeras charlas sean un mar de lágrimas, porque las primeras charlas normalmente suelen ser para contar las penas de todo lo que no pudieron hacer o todos los proyectos que fracasaron, y entonces vos llegás a una organización como el nuevo CIO y te miran como diciendo otro pelotudo que viene a plantear que las cosas se pueden hacer. Eduardo, perdón, 3 minutos. 3. Ya sé que para vos no es nada. Pero estaba por el preámbulo. Sí, me imaginé. Ya te conocemos, por eso. No, todos estos elementos realmente tienen que salir a buscarlos y encontrarlos. Les comento, en otra organización sigo poniendo como ejemplo el Cóndor. Un alto funcionario de esa organización me llama y me dice, ¿vos querés poner un sistema de expedientes electrónicos? Eso no va a funcionar, no lo queremos acá. ¿Y por qué? No, porque no va a funcionar. Ya está funcionando en tal lado, está funcionando en tal otro. De hecho, yo lo he puesto en funcionamiento en distintos lugares de eso. No entiendo por qué no va a funcionar. Y no va a funcionar porque si necesito arrancar una hoja de un expediente, ¿cómo hago? Chan. ¿Cómo seguís esa charla? ¿Cómo le decís, pedazo de hijo de mil puta? Eso no se hace. Pero de una forma diplomática. Coaching, con coaching. ¿Ah? Ustedes volvés a encontrar a qué coaching.
Ahí te agarrás de la burocracia. La Te vas- coaching de la ley. Así como cuando a vos te obligan a buscar las normas, los procesos, quién lo firmó, si está vigente, de la misma manera te agarrás vos de todo eso. Es decir, escúchame, hay una ley de procedimiento administrativo, existe esto, existe aquello. A ver, el arrancar una hoja de un expediente no es una práctica. ¿Tá? Ahora, cualquier hecho fundamentado que requiera el cambio de alguna hoja en un expediente que tiene un proceso, tranquilamente se puede llevar de la misma forma en el sistema electrónico de expedientes. ¿Me entendiste, boludo? A ver, pero esas cosas las encontrás. Y es muy difícil incluso cuando yo he tenido experiencias de irme de las organizaciones cuando el funcionario lo que quiere es escuchar lo que él pretende. Y no te aceptan un no y no ven una visión de proyecto a largo plazo. Y los proyectos en la administración pública, tenés proyectos coyunturales, tenés necesidades coyunturales, pero los proyectos y sobre todo los que atacan estructuralmente a la organización son de largo plazo, larguísimo plazo. No son cuestiones que vos me digas, lo empiezo ahora, termina en 4 años y no hay que tocarlo nunca más, como dije al principio. Son proyectos que vos los podés dividir por etapas, que vos podés decir, esto en esta etapa va a impactar de esta manera, en esta otra etapa va a impactar de esta otra, y el objetivo final del proyecto, cuando tengamos cumplidas estas etapas, vamos a poder avanzar de esta manera. Pensándolo de esa forma y poniéndolo de esa forma, también hay que acompañarlo, como les decía al principio, con cuál va a ser la proyección presupuestaria, que haga falta generar la inversión para ese proyecto. Porque el otro gran inconveniente de la administración pública es suponer, pensar, y lamentablemente hay muchos que están convencidos, que las áreas del sistema generan gastos, no inversiones. Entonces, cuando te sentás en una mesa y te dicen, pero vos estás gastando, estamos en un gran problema. Y los invito a hacer el ejercicio de en qué gasta un área de sistemas, además de en el propio personal de funcionamiento, que también podemos devengarlo en las distintas en los distintos centros de costos. Lo que pasa es que el centro de costos, hablar de la administración pública de un centro de costos, te putean, pero es lo que serían los distintos centros de costos. Pero realmente, ¿qué gasta el área de sistemas? ¿Cuál es el gasto? Es una inversión que se distribuye entre las necesidades del resto de las áreas de la organización y que muchas veces también estás obligado a invertir para generar datos que generen información no solamente para toma de gestión, sino para procesos de otras jurisdicciones, porque vos tenés la responsabilidad primaria de generar ese dato. Cuando vos no haces esa inversión porque es considerada un gasto, también lo que logras es generar las zonas grises de incertidumbre donde se diluye la responsabilidad. Entonces, el organismo receptor de la información que vos como responsabilidad primaria no generás para entregarle, se ve en la obligación, entre comillas, porque no tiene la obligación, pero siempre hay un tarado que piensa que puede asumir ese rol, de ver de qué manera generar esa información del cual él no es responsable primario para alimentar su sistema, para ver qué producto puede dar, que no es fehaciente para nada porque se inventó el dato, porque no salió de una fuente fehaciente, el resultado nunca va a ser realmente bueno. Entonces, no entender esa inversión, no entender entonces que todo esto genera interacción entre las distintas jurisdicciones, ya termino. No ver las áreas de tecnología como una inversión y no entender que los proyectos estructurales obligan a pensarlos como políticas de Estado y no como proyectos coyunturales de gestión son lo que realmente lleva a los fracasos. Casos de éxito hay un montón. El problema también es cuando esos éxitos son derrumbados por los cambios de las personas. Y eso va lamentablemente a seguir ocurriendo mientras no se genere la conciencia de políticas de Estado en lo que hace a la implementación de herramientas. Una vez que esto se genere como políticas y quede realmente plasmado como la herramienta
de gestión y la herramienta de uso de la organización, siempre vamos a estar bajo el riesgo de que venga otra persona, que venga otro grupo de personas, que vengan con otro objetivo, que no entiendan las reglas del negocio, que no entiendan las necesidades de ese negocio, y entonces simplemente por el hecho de que esto fue un éxito de alguien al que yo no quiero o que yo considero un competidor, lo destruyo por el simple hecho de mostrar que no va a poder continuar y que ese éxito no existió. Los únicos que pagamos todos ellos somos nosotros mismos. Insisto también en que esa es la condición que debe tener el CEO en cuanto a responsabilidad y entender cómo debe comprometerse en el negocio y entender ese funcionamiento para trabajar en el sector público. Si no, que ponga una verdulería. Muchas gracias. Un simple presente por haber participado. Eduardo, una vez nos permitió troquelar un collar, no sé cómo viene el tema, así que le regalamos el no me dijeron el nombre exactamente, pero ustedes pueden presuponer. Muchas gracias. Dos monstruos verdaderamente, y se dignaron, nos dieron el tiempito para dar su experiencia. Sé que mucho más tiempo necesitan los dos, ya sé. Pero tenemos a dos, el segundo panel, tenemos a Alejandro Pins, así que compiten con vos también en que a ver quién habla más. ¿Sí? Muchas gracias. Otro fuerte abrazo, por favor.